Hola, te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te hablaré acerca de la tabla periódica. Te platicaré un poco acerca de qué es, cómo se clasifican los diferentes elementos en la tabla periódica de acuerdo a grupos y familias, y también te hablaré un poco acerca de estas familias químicas en las que podemos encontrar los diferentes elementos. Primero comencemos hablando acerca de qué es la tabla periódica. La tabla periódica es un arreglo o un ordenamiento en el que nosotros podemos agrupar los diferentes elementos de acuerdo a ciertas características especiales, como sus características físicas, químicas y también sus niveles de energía. La tabla periódica surge de la necesidad del poder agrupar estos elementos debido a que se observa que a lo largo de un periodo estos elementos tienden a tener ciertas propiedades que se parecen o que siguen una especie de patrón. Es por eso que esta tabla se llama periódica, ya que después de cierto periodo, estas propiedades vuelven a repetirse. Entonces, esta tabla periódica también nos puede servir es bastante útil para poder predecir las propiedades de ciertos elementos y conocer el comportamiento químico que pueden tener. Como lo mencionamos, la tabla periódica contiene a los elementos. Si recordamos, los elementos son las sustancias más simples que existen que no pueden dividirse en otras a través de métodos químicos. Actualmente la tabla periódica cuenta con 118 elementos conocidos. Entonces, la tabla periódica organiza y clasifica estos elementos de la siguiente manera. Una forma son los periodos, y otra forma son los grupos o familias. Entonces, primero hablemos un poco acerca de cómo pueden representarse un elemento en la tabla periódica. Hay diferentes variedades de tablas periódicas y en alguna de ellas puedes observar ciertos datos que nos puede proporcionar que son bastante importantes. Por ejemplo, siempre va a venir su símbolo y su nombre, también su número atómico y su peso atómico. Entonces, recordemos que el número atómico nos indica el número de protones que hay en el núcleo y es aquel que da la identidad química a un elemento. En cambio, hay otras variedades que pueden incluir otro tipo de datos que también son de bastante relevancia, como lo son la valencia, la configuración electrónica e incluso algunas propiedades físicas como la densidad, el punto de ebullición y el punto de fusión. Entonces, de acuerdo a la tabla periódica con la que tú cuentes, es diferente la información que puedes obtener a través de ella. Ahora, hablemos un poco acerca de cómo se clasifica la tabla periódica. Se clasifica en periodos y en familias. Los periodos son los renglones, los cuales nos representan los niveles de energía que hay en un átomo. Entonces, nosotros tenemos 7 periodos. Cada periodo representa un diferente nivel de energía. Mientras más avanzamos hacia abajo, mientras aumentamos el periodo, el nivel de energía va a ser mayor. Entonces, actualmente la tabla periódica de 118 elementos cuenta con únicamente 7 periodos, pero conforme vaya descubriéndose nuevos elementos, esta cantidad puede aumentar. Ahora, nosotros podemos observar que dentro de estos periodos hay diferente cantidad de elementos. Por ejemplo, en el primer periodo existen solamente dos elementos, que serían el hidrógeno y el helio. En el segundo ya existen 8, que van desde el litio hasta el neón. En el 3 también existen 8, en el 4 18, en el 5 18, en el 6 32 y en el 7 también 32. Entonces, como en estos periodos existen bueno, a excepción de los primeros tres, existen más de 8 elementos, la tabla periódica suele denominarse como tabla periódica de periodos largos, ya que contiene una gran variedad de elementos. Entonces, otra forma de clasificar a los elementos es, en cambio, con las familias. Las familias representan las columnas verticales y bueno, las familias, a diferencia de los periodos que agrupan por el nivel de energía, agrupan a los elementos de acuerdo a sus propiedades químicas. Entonces, existen 18 familias, las cuales podemos nombrar en grupos de tipo A y grupos de tipo B. Los grupos A son conocidos como grupos de elementos representativos. Son aquellos en los que hay una clara diferencia en sus propiedades físicas y químicas de un grupo a otro. Por ejemplo, el grupo 1
tiene una gran diferencia en su reactividad y en sus propiedades con respecto al grupo 2 y el grupo 2 con el grupo 3A y así sucesivamente para los grupos A. Para los grupos B, estos son denominados como elementos de transición y en ellos no existe esa gran diferencia entre sus propiedades ya que son bastante similares entre sí. Entonces, algo muy importante es que en los grupos A, el número que acompaña al número, a la letra A, es el número de electrones de valencia que hay en un átomo. Es decir, los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la última capa o nivel de energía para un átomo. Entonces, hablemos un poco acerca de estos grupos y comencemos con el grupo 1 o el grupo 1A, que son los metales alcalinos. Los metales alcalinos, pues son metales, a excepción del hidrógeno, todos son metales, son bastante reactivos y bueno, debido a esta reactividad no se encuentran libres en la naturaleza por sí mismos. En este caso suele conocerse la familia como metales alcalinos, pero a excepción del hidrógeno, este último elemento, el hidrógeno, pues es un no metal. Entonces, cuando nos referimos a los metales alcalinos, nos referimos al litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Otra familia también es el grupo 2. El grupo 2 es conocido como los metales alcalino-térreos. En este grupo, pues sí, todos son metales y también reaccionan bastante rápido, pero no lo hacen con tal, de forma tan violenta como lo hacen en el grupo 1. Generalmente tienden a reaccionar con halógenos para formar sales y en algunas de estas reacciones tienden a desprender luz o cambiar de color. De ahí nosotros podemos encontrar con los grupos que van del grupo 3 al grupo 12, los cuales en ellos están comprendidos pues los elementos de transición. En el grupo 3 pues está la familia del escandio. Los grupos B, que representan a los grupos de transición, no tienden a tener nombres específicos, sino que se nombran por el elemento que está en la parte superior del grupo. En este caso, el grupo 3 representa la familia del escandio y bueno, son sólidos, son metálicos, todos son metales, son brillantes. Y dentro de esta familia también está en donde comienza la serie de los lantánidos y los actínidos, que son las líneas largas que están en la parte de abajo de la tabla periódica. Estos elementos también están incluidos dentro de la tabla, solo que se ponen en una parte diferente, ya que son diferentes a los metales de transición, pero pues igual tienen ciertas propiedades parecidas. Además de que se ponen abajo para que la tabla periódica no sea tan larga, ya que si no sería un arreglo bastante largo, ya que en los periodos 6 y 7 pues habría 32 elementos seguidos. Ahora, también podemos hablar sobre el grupo 4, que es la familia del titanio. También son metales, son reactivos y pueden ser inflamables. La familia del vanadio también poseen propiedades bastante similares entre ellas, por lo que pues puede destacar, por ejemplo, que pueden tomar valencias de 5 electrones, es decir, pueden perder cierta cantidad de electrones para formar iones que son bastante reactivos. También tenemos la familia del cromo, las cuales son metales, son de transición, y bueno, podemos hablar también de la familia del magnesio, que es el grupo 7, el grupo 8, que es la familia del hierro, el grupo 9, la familia del cobalto, el grupo 10, la familia del níquel, el grupo 11, que es la familia del cobre, la 12, que es la del zinc, la 13, que es la del boro. Esta ya es bastante importante, a diferencia de las anteriores que pues no indagué mucho en ellas debido a que sus propiedades son bastante similares. En este caso, para el grupo 13, nosotros tenemos que regresamos a elementos representativos. Entonces, la familia del boro es conocida como térreos, ya que son muy abundantes en la corteza terrestre. Entonces, este grupo está encabezado por el boro, que es un metaloide, y de ahí los elementos que están debajo de ellos son metales. Está conformada por el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio y el nionio. Ahora, también está el grupo 14, que es conocido como la familia del carbono. Y algo curioso de esta familia es que, como podemos ver, el carbono es un no metal, pero conforme nosotros vamos descendiendo en el grupo,
los elementos comienzan a tomar un carácter más metálico. Entonces, por ejemplo, el carbono es un no metal, pero el silicio y el germanio son metaloides. El estaño y el plomo pues son metales. Entonces, estos son bastante importantes ya que, por ejemplo, el carbono representa un elemento crucial para la vida y tiene una rama aparte que es la química orgánica que estudia los compuestos que están constituidos principalmente por este elemento. Ahora, para el grupo 15 tenemos la familia de los nitrogenoideos o la familia del nitrógeno. Estos elementos son bastante abundantes también y tienden a reaccionar más en condiciones más extremas, ya que por ejemplo el nitrógeno como gas es bastante inerte, pero cuando es sometido a temperaturas altas y se combina con hidrógeno, forma otro gas que es conocido como el amoníaco. El fósforo, por ejemplo, también tiene diferentes valencias, es decir, puede combinarse en diferentes proporciones con otros compuestos. Ahora, el grupo 16 es el grupo de los calcógenos o anfígenos que está conformado, bueno, empieza por el oxígeno y bueno, está conformado por el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio y el polonio. Entonces, eh, de estos, el oxígeno y el azufre son bastante importantes ya que están involucrados en procesos que tienen que ver con la bioquímica y la química orgánica, que es la química del carbono. Y bueno, también podemos hablar del grupo de los halógenos, que es otro grupo muy importante. Los halógenos es un grupo bastante reactivo. Es el análogo al grupo de los metales alcalinos. Este grupo es muy reactivo ya que tiende a formar aniones al combinarse con metales y formar sales. Entonces, generalmente no se hallan libres en la naturaleza, es decir, yo no puedo obtener flúor solo, sino que está, por ejemplo, en forma de moléculas diatómicas o en sales. Puedo encontrar, por ejemplo, fluoruro de litio o la molécula flúor, que son dos flúors enlazados. Entonces, estos elementos tienden a producir sales, por lo cual la palabra halógeno significa eso, significa formadores de sales. Estos elementos son bastante importantes y de hecho tienden a estar presentes en moléculas que están relacionadas con herbicidas, con pesticidas, incluso con moléculas que son importantes para nuestra vida. El grupo 18 es bastante relevante y es conocido como el grupo de los gases nobles. Eh, Se llaman gases nobles porque, bueno, en primer lugar, todos son gases, están presentes en estado gaseoso y también suelen llamarse nobles o inertes debido a que se creía antiguamente que estos no poseían ninguna reactividad. La mayoría de ellos sí son inertes, pero hay algunos en particular como el xenón que también puede formar compuestos. Algo muy interesante de estos gases es que tienen sus capas de electrones completas, es decir, su capa de valencia, su última capa, está compuesta por 8 electrones de valencia. Esto es lo que les da una estabilidad muy alta y estos gases sí pueden encontrarse a menudo en la naturaleza por sí solos sin estar combinados con otros elementos. Son bastante abundantes y de hecho algunos de ellos forman parte del aire. Entonces, te agradezco mucho por tu atención y espero que este video te haya sido útil para comprender un poco acerca de la tabla periódica, que resulta una forma útil de organizar estos elementos.